una lámina que no corresponde. A ver, voy a ver qué pasa. Que vamos a hacer la tercera parte del curso de investigación y bioestadística en salud que han organizado la promoción del año 23. Y esta parte es la que toca es sobre la probabilística. ¿Puedes pasar la segunda, por favor? Sí, vamos a empezar con lo que habían propuesto sobre el concepto básicos de probabilidad. Realmente la probabilidad es una parte de la estadística que nosotros utilizamos para ver la posibilidad de predecir un evento futuro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí un evento futuro que se calcula o que se mide con la probabilidad solamente es una medida de confianza para lo que pueda ocurrir en un evento futuro. Pero aquí es necesario saber que esto se debe aplicar cuando se trabaja con sucesos que generan observaciones que no necesariamente tienen que predecirse con certeza. Eso quiere decir que nosotros no vamos a calcular probabilidades cuando no hay una posibilidad certera de que un evento pueda ocurrir de la manera que nosotros lo estamos esperando. Aquí, por ejemplo, no podríamos tener la certeza de que un tratamiento médico sea exitoso, el tratamiento para una neumonía, el tratamiento para una infección intestinal, el tratamiento para una tuberculosis o, por ejemplo, en otras situaciones como que un estudiante que recibe las mismas enseñanzas en un determinado salón de clase pueda aprobar el examen. En ninguna de esas circunstancias nosotros tenemos la certeza de que eso suceda. Sin embargo, sí podemos decir que existe una probabilidad que suceda ese evento. Hay una probabilidad que pueda curarse un paciente. Nosotros le damos los tratamientos, le damos todo. Sin embargo, no sabemos si ese paciente va a mejorar o no porque le esperamos que lo haga, pero pueden haber condiciones en las cuales eso no suceda. Lo mismo que en el examen, ¿no? Ustedes pueden prepararse muy bien para un examen, pueden tener la certeza de que han estudiado lo suficiente para aprobar el examen. Sin embargo, pues eso, desgraciadamente, en un momento determinado puede no ocurrir. Entonces, esas son las situaciones en las cuales nosotros podemos decir que estamos frente a probabilidades. Y ahí, como les mencionaba, la respuesta a esas preguntas es no. Pero lo que sí podemos tener es que al repetir muchas observaciones del mismo tipo, podemos al final poder construir frecuencias relativas que son las probabilidades. Puede ser la siguiente. En ese sentido, todos estos conceptos en probabilidad se están o se denominan experimentos aleatorios, estocásticos o no deterministas. ¿Y a qué refiere este concepto? Aquellos donde se pueden obtener distintos resultados cuando se repiten en idénticas circunstancias. ¿Ok? Entonces, un experimento aleatorio, un experimento estocástico o no determinista es aquel que no puede predecirse el resultado antes de realizarlo, incluso si se conoce el conjunto de posibles resultados y las condiciones iniciales se repitan. Lo que tenemos en pacientes como tratamientos de tuberculosis, por ejemplo, o neumonía, o un tratamiento o una cirugía. Nosotros esperamos que sea exitosa. Nosotros esperamos que todo se realice o se ejecute de manera correcta, pero que al final
esperamos tener un buen resultado, pero no necesariamente va a suceder. Eso es lo que sucede en los fenómenos fisiológicos y en los procesos de salud-enfermedad, porque tienen un componente aleatorio importante. Y creo que ese componente aleatorio, donde otras circunstancias pueden influir en esto, es donde las probabilidades nosotros las tenemos en el día a día y que tenemos que trabajar con ellas. La que sigue, por favor. Por ejemplo, estos experimentos que están mostrándose son experimentos que se caracterizan porque tienen incertidumbre y porque tienen variabilidad. Por ejemplo, lanzar una moneda, nosotros podemos tener o cara o cruz, pero no podemos predecir que la que me sale al lanzar la moneda una tras otra siempre va a ser cara o siempre va a ser cruz. Siempre hay la probabilidad que salga una o la otra. Eso es una muestra clara de que las probabilidades no son predecibles 100%. Como también lanzar un dado. Nosotros no sabemos qué número va a aparecer. Puede ser que salga el mismo número 2, 3 veces o que salgan números distintos todas las veces que lanzamos. Como lo mismo, extraer una baraja tampoco se puede predecir. Una duración de llamada telefónica. Tú dices, no, yo voy a llamar y solamente voy a usar 2 minutos. Si tuvieras un contador y te dice, ya, ¡puc!, se cumplió el tiempo, como sucedía antes cuando uno echaba las monedas a las máquinas, pues ahí sí teníamos la certeza de que va a durar 2, 3, 5, de acuerdo a la cantidad de dinero que le poníamos. Pero ahora con los teléfonos nosotros hablamos indefinidamente. Podemos hablar 1, 2, 3, 5 minutos o como podemos hablar 10 o 15. ¿Ok? La temperatura máxima de un día en particular tampoco, porque no sabemos cómo es que el clima se va a comportar. Esos son ejemplos claros de probabilidades. Pasemos a la siguiente. Entonces, la teoría de probabilidades lo que hace es analizar y modelar los experimentos aleatorios para poder comprender su comportamiento y poder tomar decisiones informadas. Aquí lo importante es que si nosotros sabemos que un experimento se repite indefinidamente, pues la probabilidad que este suceso ocurra es el cociente, o sea, la división entre el número de veces que ocurre el suceso y el número de experimentos que nosotros realizamos. Y eso va a ser un número siempre entre 0 y 1. Multiplicado por 100, claro, nos va a dar un porcentaje. La que sigue, por favor. Y aquí nosotros en probabilidad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que existen axiomas y propiedades de la probabilidad que nos van a guiar primero en el cálculo, luego en la comprensión y luego en la aplicación de las probabilidades. Aquí el primer axioma es que la probabilidad siempre está entre 0 y 1. No puede haber una probabilidad superior a 1, eso quiere decir, si lo multiplicamos por 100, no puede haber una probabilidad que sobrepase el 100%. Entonces, y eso está puesto en el segundo axioma. Un suceso tiene una probabilidad igual a 1 y siempre se va a cumplir de esa forma. El tercer axioma es que dos sucesos, que pueden ser A y B, son excluyentes o incompatibles cuando no pueden acontecer en el mismo momento o de manera simultánea. Y eso es lo que va a regir lo que nosotros podemos ver, y en adelante en el entendimiento de las probabilidades tenemos que tener siempre presente estos axiomas. La que sigue, que son las probabilidades. Si nosotros tenemos la propiedad de las probabilidades, también tenemos algo similar, pero en estas sí tenemos algunas más. Aquí la primera propiedad es que
lo mismo que el axioma, solamente valores entre 0 y 1. La segunda es que la probabilidad de un suceso complementario es igual a 1 menos la probabilidad inicial. Eso quiere decir que nosotros podemos tranquilamente calcular una probabilidad y por diferencia o por defecto vamos a tener la parte complementaria. Y la tercera propiedad, de las probabilidades es que un suceso imposible es igual a 0. O sea, eso quiere decir que jamás va a ocurrir si es que lo consideramos que es un suceso imposible. La que sigue vamos a ver las propiedades, Adela, que completan. La cuarta es que si un suceso está incluido en otro, la probabilidad del primero ha de ser menor a la o igual a la del segundo. Y eso nosotros lo podemos ver cuando calculamos probabilidades, por ejemplo, de que si un paciente es operado la primera vez, ¿cuál sería la probabilidad que ocurre en que y falla ese suceso? ¿Cuál sería la probabilidad que si operamos la segunda vez pueda suceder? Por ejemplo, en trasplantes que son rechazados a la primera vez, o, o puede ser también tratamientos que pueden rechazar o que no surtan efecto la primera vez y nosotros queramos calcular la probabilidad de que ocurra la segunda vez. Entonces, en ese sentido, allí nosotros podemos ver si las probabilidades de cuando ocurre un suceso y vuelve a ocurrir uno segundo, entonces este no podría ser mayor jamás que la probabilidad de la primera vez. Siempre tiene que ser igual o menor. En la quinta probabilidad que tenemos es que si se tiene sucesos incompatibles o mutuamente excluyentes, la intersección va a ser 0. Por supuesto, si son mutuamente excluyentes, jamás va a haber una intersección. Entonces, por complemento, la probabilidad de la unión será la suma de ambas probabilidades. Y eso es sencillo de entender. Si nosotros tenemos un suceso que ocurre y que jamás va a ser intersecto con otro suceso, pues la probabilidad de que ocurra uno independientemente del otro, si nosotros queremos ver cuál es la ocurrencia de ambos, pues tendremos simplemente que sumarlos. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos la sexta y última propiedad de las probabilidades, que es lo que nos menciona es que cuando tienen sucesos compatibles que no son mutuamente excluyentes, la probabilidad de su intersección es mayor a 0. Por supuesto, es lo contrario de lo que habíamos visto en la anterior. Entonces, la probabilidad de la unión es la suma de ambas probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Porque si tenemos dos sucesos que no son excluyentes, existe la probabilidad de que haya una probabilidad de intersección. Y eso, cuando queremos sumar las probabilidades, pues tenemos que descontar esa intersección porque si no estaríamos duplicando esa parte de la probabilidad. Por lo tanto, nosotros de aquí podemos extender nuestro punto hacia que la independencia entre dos variables implica que la información recibida sobre una variable no sirve en absoluto para predecir la otra. Si dos variables son independientes, entonces el producto de una de ellas será igual a la intersección. Y lo que tenemos que siempre estar al cuidado es en esta situación. Ok, ¿puedes pasar la que sigue, por favor? Sí, y eso básicamente está
un poco ligado a la teoría de conjuntos, que es lo que nosotros hemos estado viendo en las situaciones de las propiedades de las probabilidades. Y esta teoría de conjuntos nos va a ser útil un poco para definir los posibles resultados en un conjunto universal o los subconjuntos que puedan estar dentro de él y puedan ser de interés para nosotros. Entonces, en ese sentido, la teoría de conjuntos puede ser muy útil o es útil en estas circunstancias del estudio de las probabilidades. ¿Puedes pasar la que sigue, por favor? Y eso es básicamente de lo que habíamos estado conversando. Es aquí lo que nosotros vemos es las representaciones gráficas en las cuales nosotros podemos ver que las propiedades que hemos estado viendo se están graficando aquí. Y podemos ver en la primera que es un conjunto, en la segunda vemos la unión y en la otra vemos la representación de la intersección. Pues, y por supuesto, en el complemento de la unión, perdón, de un evento, es todo lo que está afuera en esa representación de la primera. La que sigue, por favor. Yo creo que eso es sencillo, simplemente para que usted... De aquí nosotros, de esta teoría de probabilidades, lo que nosotros podemos rescatar es que la importancia de las probabilidades es porque derivan en este teorema que básicamente nos sirve para lo que nosotros queríamos ver como segundo punto, que es la sensibilidad y la especificidad, y los valores predictivos positivos y negativos. El teorema de Bayes, que es derivado de la teoría de probabilidades, lo que nos formula es que puede calcular la probabilidad de un evento cuando está basado en el conocimiento previo de condiciones de ese evento. Eso quiere decir que tenemos que nosotros ver que si un evento ha sucedido, cuál es la probabilidad de que el otro evento suceda cuando éste previamente tiene condiciones que involucran o que pueden hacer modificaciones dentro del evento nuevo. Y esto lo que hace es permite un poco la actualización de una hipótesis a medida que se obtiene nueva evidencia. Por eso es que esto básicamente está basado en las probabilidades condicionales. Nosotros en probabilidades tenemos pues los eventos simples, la probabilidad más sencilla de un evento, la probabilidad de intersección, la probabilidad de unión, que es lo que hemos estado un poco hablando también con las propiedades. Sin embargo, hay una que es sumamente importante, que es la probabilidad condicional. Y esta probabilidad condicional está muy ligada a lo que es el teorema de Bayes. Y aquí es donde deriva justamente para la revisión de sensibilidad y especificidad que sigue adelante. La que pásala, por favor. Eso es más o menos la explicación de lo que vemos en el teorema de Bayes. Si tenemos dos eventos, pues la probabilidad de que ocurra el evento B, que es lo tenemos allí en el gráfico, pues vemos que es la probabilidad de la intersección del evento A con el evento B, que es la pequeña gráfica que está en el centro y que tiene letras rojas, y la probabilidad
de B con la probabilidad del intersectado con la probabilidad del complemento de A. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que el teorema de Bayes nos menciona. La que sigue. Y allí nosotros lo que podemos ver es que, en resumen, es básicamente la fórmula de la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de A dado B? Si B ocurre, ¿cuál sería entonces el cálculo de la probabilidad que podría ocurrir en A? Y eso es probabilidad de A por probabilidad de B dado A sobre la probabilidad de B. Bueno, básicamente esa fórmula, sigue por favor, nos va a servir para ver la expresión. La que sigue puedes pasar. La expresión de la sensibilidad y especificidad. Puedes pasar la siguiente, por favor. Y eso es lo que les mencionaba. La que sigue. El teorema de Bayes básicamente, ¿por qué nosotros lo desarrollamos y lo vemos y es de tanta importancia en medicina? Porque el diagnóstico médico está basado en esta teoría de probabilidades. Permite el teorema de Bayes en casi todas las ocasiones calcular la probabilidad de una enfermedad dado un síntoma o una prueba. Básicamente los diagnósticos médicos están basados en este teorema. Y la teoría de probabilidades es sumamente importante para justamente el trabajo en uso de diagnósticos y está basado también en la forma como ustedes atienden o van a atender a los pacientes, en el conocimiento de toda la sintomatología que ellos les puedan dar a ustedes, para que ustedes en el momento que están viendo a ese paciente o que están estudiando a ese paciente, pues tengan todas las herramientas y puedan hacer estos cálculos de las probabilidades para su diagnóstico y posterior tratamiento. La que sigue, por favor. Y aquí, como les decía, justamente la medicina es la ciencia de las probabilidades y el arte de manejar esa incertidumbre que ustedes tienen en las actividades preventivas, terapéuticas y tanto pronósticas y diagnósticas. Y en ese sentido, ese proceso diagnóstico está basado justamente en la historia, en la anamnesis que ustedes hagan, en la exploración física y la realización de pruebas complementarias. Todo esto ajusta en el teorema de Bayes o el teorema que es justamente de las probabilidades condicionales que ustedes puedan utilizar y tener mucho manejo con esto. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, lo que nosotros podemos derivar de la teoría de probabilidades es que nos van a servir justamente para ver las pruebas diagnósticas. Y en esto, los instrumentos, las pruebas diagnósticas justamente son instrumentos que nos van a ayudar a proveer información acerca del estado del paciente y poder complementar, como les mencionaba, la historia física y la anamnesis que ustedes hagan en sus evaluaciones médicas. Y aquí
¿Qué es lo que podemos hacer o que para qué nos son útiles las pruebas diagnósticas? Para confirmarlo, para confirmar un diagnóstico, para monitorizar el progreso de una enfermedad, para monitorizar la respuesta de un tratamiento, para hacer evaluaciones del estado químico, nutricional y metabólico, y también sirve mucho para la vigilancia de las enfermedades, y eso va en epidemiología. Pero los primeros 4 eventos que nosotros estamos definiendo básicamente están relacionados a lo que ustedes van a ver en todo lo que es diagnóstico y pronóstico de los tratamientos que ustedes tengan que realizar. La que sigue. Bueno, aquí solamente para ver que una buena prueba diagnóstica puede ofrecer resultados positivos en enfermos, pero va también a ofrecer resultados negativos en los pacientes sanos. Sin embargo, va a haber situaciones en las cuales ustedes puedan tener pacientes en los cuales no tienen la certeza de que estando positivos estén enfermos o estando negativos estén sanos. Y esos son las probabilidades marginales que ustedes van a tener en esas circunstancias. La que sigue, y eso lo vamos a ver con las pruebas diagnósticas. En una prueba o un test diagnóstico debe tener exactamente 3 condiciones exigidas. Una, que sea válido, otra que sea reproducible y otro que sea seguro. Si esas 3 condiciones se cumplen para una prueba diagnóstica, entonces nosotros vamos a tener la certeza de la que podemos utilizarla. La que sigue, porque pueden haber muchas pruebas, pero que no necesariamente van a tener que cumplir con estas 3 condiciones, y pues finalmente pueda ser que no se utilicen o pueda ser que en algún momento pueda predecir de alguna forma uno de los puntos que uno quiere y se utilice, pero especificando para qué sirve. La primera condición, como les decía, es que sea válida. Y para que una prueba sea válida, tiene que medirse realmente con lo que uno quiere. Si uno quiere realmente saber cuál es esa medición, pues es el grado del test, se supone que es lo que mide lo que debe medir. Y la frecuencia con la cual el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos más complejos es la pregunta que tenemos que hacernos. Y en ese sentido, la sensibilidad y la especificidad de un test son las medidas de su validez. Y aquí este punto es muy importante porque nosotros, la medición debe ser realizada para obtener un buen resultado con una métrica o con un equipo que esté realmente muy bien calibrado, que mida exactamente lo que uno quiere medir, que perciba la medida correcta. Entonces nosotros tenemos que para esta situación debemos que tener exactitud y precisión. Como en una balanza, si nosotros queremos tener el peso exacto, pues tenemos que tener una balanza calibrada y tenemos que tener una persona que sepa manejar el equipo, que esté capacitada para manejar el equipo. Ciertamente uno dice, va a pesar, es simple, se sube y mide y listo.
está el peso, me lo dice. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro de que para pesar algo, pues tiene que pesar exactamente lo que pesa. Por ejemplo, una persona, si yo la voy a subir a la balanza con zapatos, con ropa, con todo lo que lleva en el bolsillo, pues voy a tener un peso excesivo, porque no va a ser el peso real de la persona. Si nosotros queremos, por ejemplo, eh, dar el tratamiento de una persona que es exactamente de acuerdo al peso y la talla, que vamos a calcular la cantidad de medicamentos que le vamos a dar, pues entonces tendremos que hacer una medición correcta de eso. Y mientras eso no esté correcto, pues no va a ser válido. Entonces, en ese sentido es que la validez de una medición debe ser exacta y debe ser precisa. La que sigue, por favor. Y la siguiente condición que tiene es que debe ser reproducible. Eso quiere decir que tiene que ofrecer los mismos resultados cada vez que se repite en circunstancias similares. En esa situación, nosotros lo que tenemos que cuidar es que hay una variabilidad en las situaciones biológicas, aquella introducida por el observador y aquella derivada del propio test. Por eso es que nosotros tenemos que tener no solamente el equipo que sea calibrado, que esté en buenas condiciones, sino que también las personas que van a hacer la medición, pues tengan la preparación y tengan las condiciones con las cuales tiene que hacer la medición, porque ahí van a haber situaciones como la biológica que no la vamos a poder controlar, pero sí podemos controlar la del observador y podemos controlar la derivada del propio test, porque para eso están los controles de los equipos. Ok, vamos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí lo que tenemos es que tener la seguridad que nos va a dar la prueba diagnóstica está determinada básicamente por el valor predictivo de un resultado, sea positivo o sea negativo. Y esto lo que nos dice es con qué seguridad un test predecirá la presencia o ausencia de la enfermedad ante un resultado de un test. También nos vamos a preguntar qué tan probable es que este resultado indique la presencia de la enfermedad, porque nosotros justamente requerimos de esa condición para poder decidir o definir una enfermedad. Y veremos posteriormente que esta probabilidad está muy influenciada por la prevalencia de la patología, porque no es lo mismo tener un test positivo en una población donde la prevalencia de la enfermedad es muy alta y tener un test positivo donde una prevalencia de la población es baja. Las dos circunstancias van a influenciar en la decisión que nosotros tomemos respecto de la prueba que estamos utilizando. La que sigue, por favor. Y tenemos que tener también una premisa aquí, que es conveniente que el test que vamos a utilizar sea sencillo y sea aceptado tanto por los pacientes como por la población, de tal manera que los mínimos efectos adversos y económicos sean soportables, porque no vamos a pretender hacer pruebas que no sean aceptadas por las condiciones en las cuales se deba tomar o que sean muy caras en las cuales la población no las pueda pagar.
por más importantes o por más muy precisas que sean, si las personas a las cuales se les va a ejecutar la prueba no la pueden pagar, pues entonces no decidirán hacerlas. Y ese es uno de los puntos que como profesionales que solicitan pruebas hay que tener en cuenta. La que sigue. Y aquí nosotros podemos ver cómo es que las probabilidades se manejan con las pruebas diagnósticas. Si nosotros tenemos en cuenta que la probabilidad va entre 1 y 0 o entre 1 y 100, que es el porcentaje, pues nosotros tendremos que tener en cuenta que si vemos esta gráfica hacia la izquierda donde está el 0, pues tendremos un diagnóstico excluido. Eso quiere decir que no tenemos la posibilidad de decir que está ocurriendo el evento en esa persona. A diferencia que si nos vamos a la izquierda, que es el diagnóstico establecido, pues entonces tendremos el 100% de certeza de que está ocurriendo. Pero si nosotros utilizamos dos curvas normales intersectadas en las cuales nosotros vemos la probabilidad de los sanos y la probabilidad de los enfermos, pues tendremos un umbral en ese test para decir de aquí hacia atrás, me refiero más o menos como un 25%, pues tendremos probabilidades de excluir el diagnóstico, como a la inversa, si tenemos más o menos al 25%, tendremos la probabilidad de confirmar el diagnóstico. Sin embargo, tendremos un centro que más o menos está entre 40 y 50%, si nosotros excluimos 25-25, en el que el diagnóstico podrá ser incierto y allí ameritaría realizar un test. Si nosotros, o sea, ustedes en su práctica médica tienen la certeza de que con la exploración física y la anamnesis que han hecho a un paciente, tienen hacia el lado izquierdo la posibilidad de excluir un diagnóstico o hacia el lado derecho la posibilidad de tener un diagnóstico confirmado solo con eso. Sin embargo, si ustedes están en el centro, pues necesariamente tendrán que complementar su conocimiento para el diagnóstico con pruebas que les ayude a decidir si tienen la enfermedad presente o si tienen ausencia de esa enfermedad. Y en ese sentido, la probabilidad diagnóstica es la que nosotros tenemos ahí, que puede haber un verdadero negativo, un verdadero positivo, pero tenemos una pequeña probabilidad de que sea falso negativo o falso positivo. Y en esas circunstancias es la que se juega mucho la teoría de probabilidades. La que sigue, por favor. Y aquí es lo que básicamente estábamos conversando, ¿no? En ese 25% hacia la izquierda, no merece hacer una prueba diagnóstica, no merece gastar una prueba diagnóstica porque ustedes van a tener la certeza de que con los datos que ustedes tienen, pues no requieren una prueba. Sin embargo, si ustedes tienen un diagnóstico definido solo con el anamnesis y la exploración física, pues tendrán un 100% de certeza de que
solamente deben hacer y completar el tratamiento, pues el diagnóstico está bien hecho. Sin embargo, en esos dos umbrales, entre esos dos umbrales, ustedes deberán necesariamente, para tomar una decisión, realizar una prueba diagnóstica que les apoye para esta decisión. La que sigue. Y entonces, una validez de una prueba diagnóstica la podemos medir con la sensibilidad y la especificidad. Eh, en el caso más sencillo que nos podría plantear una prueba sería que nosotros tengamos resultados dicotómicos, que sí o que no. Esto va a clasificar a cada paciente como sano o como enfermo, según lo que les mencionaba, dependiendo de que nuestra prueba sea positiva o negativa. En casos como este, el resultado positivo generalmente es porque confirma o asocia la presencia de la enfermedad, y lo inverso con el resultado negativo. Pero cuando nosotros estudiamos una muestra de pacientes, los datos obtenidos los podemos clasificar a los sujetos en 4 grupos en una tabla de 2x2, que es una tabla tetracórica. La que sigue y la que nos puede mostrar, básicamente, la que sigue, por favor, nos puede mostrar básicamente el resultado de lo que nosotros queremos. Aquí, en una tabla tetracórica, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que siempre en la horizontal, o sea, las filas, vamos a tener el estado real de los pacientes, la prueba diagnóstica. Y en las columnas vamos a tener el estado real de los pacientes. Y esto es básicamente contrastado con una prueba que sea de gol estándar. Esa prueba que vamos a utilizar como punto de comparación para ver si realmente lo que nosotros estamos, con la prueba que estamos proponiendo, realmente podemos tener la certeza de la validez, de que el 100% o el 90% o el 30% de las cosas van a suceder. Y el resultado de la prueba puede ser correcto, verdadero positivo, verdadero negativo, o incorrecto, falso positivo o falso negativo. Y el análisis de la validez puede obtenerse calculando justamente los valores de la sensibilidad y la especificidad. La que sigue, por favor. Y esto es lo que nosotros tenemos como punto de referencia. Este cuadro es indispensable de hacer para el cálculo de probabilidades, y esas probabilidades se manejan de igual forma para el cálculo de las pruebas diagnósticas, para determinar tanto la sensibilidad como la especificidad. Como les decía, en la parte horizontal siempre va la condición real del paciente, o sea, el efecto. Y siempre en la vertical irá el resultado de la prueba que se va a evaluar. ¿Ok? Y aquí nosotros en las condiciones que están puestas ahí, enfermo, si sea positivo para el primer cuadrante, que es el cuadrante A, pues tendremos una prueba positiva, verdaderamente positiva. Y el otro extremo en diagonal sería en el casillero D, sano, tendremos también una prueba de resultado correcto, que sería el verdadero negativo. Sin embargo, podemos tener un resultado de un enfermo en
un resultado de la prueba a evaluar en un enfermo que me salga como si estuviera sano. Eso sería un falso positivo. Perdón. Sí, que sea una prueba de resultado a evaluar de un enfermo, sí, como con la condición del paciente real como sano. Sería un falso positivo. Y a la inversa, en el cuadrante C, sería que un enfermo tenga un resultado como sano y sería un falso negativo. Miren, hace años me tocó a mí una circunstancia excepcional. Yo siempre la tomo como eso, como un ejemplo que me dio eh, la vida para tenerlo siempre en cuenta. Yo tenía que donar sangre para una prima que la iban a operar de una neoplasia de mama. Y yo siempre había donado sangre en el hospital donde yo trabajo. Durante muchos años era donadora regular. Y no hacía ni 6 meses que había donado sangre para el papá de una amiga que lo habían operado de corazón. Y en esas épocas pedían sangre fresca, o sea, recién obtenida. Y esa era la condición para los pacientes que estaban, que se iban a operar de corazón. Entonces, muy confiada, me fui al INEM a donar mi sangre. Y resulta que me citan para el día siguiente, por supuesto, no es como en el hospital donde yo estoy, que a uno le sacan la sangre y después hacen las pruebas. No, en el INEM es, primero te hacen las pruebas y luego te sacan la sangre. Y resultó que me salió una de los componentes, bueno, hacen 7 pruebas para ver si la sangre está inocua y una de ellas, que era la de VIH, me sale positiva. Entonces, la señorita me dice, bueno, hay que repetirle la prueba. Y yo le digo, ¿repetirme la prueba? Sí, entonces, bueno, yo dije, alguna prueba salió positiva. Entonces le dije, señorita, ¿cuál ha salido positiva? Es que no le puedo decir. ¿Cómo no me puede decir? Le digo. Bueno, repítame la prueba, le digo. Me repiten la prueba y salió negativa. Sin embargo, ya escuché que entre ellas hablaban y tenían que hacerme una prueba dirimente. Y para esto, la señora que estaba en epidemiología, yo la conocía y al jefe también porque éramos amigos, y me dice, ¿qué ha pasado? Yo le digo, bueno, la verdad no sé, porque yo soy donadora regular y hace 6 meses he donado sangre y bueno, y he estado en ese tiempo, entonces está un periodo de ventana, le digo, y yo no tengo ni una cirugía en la cual no haya hecho mi prueba de donación autóloga y no tengo ningún factor de riesgo excepto mi esposo. Entonces dije, bueno, ahora vamos a ver las cosas. Y me dicen, no, pero que no te preocupes, no, pero no te preocupes, no es que no te preocupes, le digo que salga una prueba positiva de VIH, pues a cualquiera le preocupa. Y bueno, allí en el INEM no fueron muy, diría, amables, por no decir otra circunstancia, ni el jefe al cual le reclamé. Y me dijo, bueno, acá las personas vienen y dicen que no tienen nada, que por acá, que por allá. Bueno, está bien, le digo. Está bien, pero usted va a tener que comerse todo lo que me está diciendo, porque aquí, le digo, doctor, he traído mis pruebas que me acaban de hacer en el hospital, y yo no tengo. Me han hecho 3 pruebas y las 3 han salido negativas. ¿Eso qué quiere decir? Le dije que usted ha confundido los resultados de las pruebas que han hecho de screening y a mí me negó la posibilidad de dar sangre, pero a otra persona le ha puesto sangre con VIH. Eso es lo que significa, doctor, le dije. ¿Sabe por qué? Porque yo ya tengo la certeza de que no hay, porque tanto yo como mi esposo nos han hecho las pruebas y es mi único factor de riesgo, porque no tengo otro, le digo. Y el doctor se rió. Sí, le digo, no es que no se ría, yo soy profesional de la salud, soy tal, fulano y tal, me identifiqué y le dije, trabajo en tal sitio, trabajo esto. Y el doctor me dijo, pero por ahí hubiera empezado. No es que por ahí hubiera empezado, le dije, porque la seguridad de sus bancos de sangre está limitada.
Y eso es lo que a usted debería preocuparle más. Entonces, aquí es donde nosotros vemos esas probabilidades. Yo tuve un falso negativo, o un falso positivo, perdón, y lo que yo necesitaba era que él confirme. Y finalmente, al confirmar con otra prueba complementaria, pues dio el resultado negativo. Y eso es lo que se hace cuando uno tiene pruebas de este tipo. Y también eso que les sirva a ustedes. Cuando un paciente tiene un resultado positivo y ustedes no tienen, tienen duda sobre esa circunstancia, pues tienen que hacer pruebas adicionales. Y eso es lo que se hace para VIH. Para VIH primero se hace una prueba de ELISA. Si sale positivo, pues recién se hace la confirmatoria. ¿Ok? Entonces, esa es una de las limitaciones que tienen estas pruebas diagnósticas y por las cuales uno tiene que entender que las probabilidades aquí juegan un papel muy, muy importante. La que sigue, por favor. Y el cálculo de la sensibilidad es imprescindible aquí y las pruebas van a decidir de qué tipo son justamente por la sensibilidad y la especificidad que tengan las pruebas. Por ejemplo, la sensibilidad es la capacidad de una prueba para identificar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad. Eso quiere decir que una prueba para yo decir que tiene la enfermedad tiene que ser altamente sensible. La que sigue, por favor. Ya. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a utilizar las probabilidades. Yo la prueba que voy a evaluar está en la vertical, positivo, negativo, y en la horizontal tengo la prueba de orden, que también me ha servido para definir si son enfermos o no tienen la enfermedad. Y allí, pues, como habíamos visto en el cuadro anterior, nosotros tenemos esas condiciones. A, verdadero positivo, D, verdadero negativo, y C, B y C son los que tenemos que revisar. Falso positivo y falso negativo. La que sigue. Bueno, y la fórmula de la sensibilidad es como la que ustedes tienen. Verdadero positivo, eso significa el casillero A entre el verdadero positivo más el falso negativo. Eso quiere decir que es el casillero A sobre la suma de los casilleros A más C en vertical, ¿no? Entonces, sensibilidad es A sobre A más C en el casillero, considerando que A es el casillero verdadero positivo y C es el falso negativo. ¿Ok? Podemos seguir a la siguiente. Y tenemos ahora el concepto de especificidad. ¿Para qué me sirve la especificidad en una prueba diagnóstica? Para medir la capacidad de una prueba para identificar a aquellos que no tienen la enfermedad. ¿Ok? Dale para que salga el cuadrito. Entonces, nosotros tenemos en ese sentido que con la tabla tetracórica que estamos viendo, una más, tenemos allí la posibilidad del cálculo. Una más, dale por favor. Tenemos la posibilidad del cálculo de la especificidad. Y la especificidad es el verdadero negativo, o sea, el casillero D, puedes darle una más para que salga, ajá,
el casillero D, que es el verdadero negativo, y dividido entre el falso positivo, que es el casillero B, más el casillero D. Entonces nosotros allí tenemos la fórmula con la cual utilizamos para el cálculo de la especificidad. En la razón de calcular cuál es la probabilidad de la prueba que estamos usando para calcular realmente o para que realmente sirve para determinar las personas que no tienen la enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, y esto es simplemente una publicación sobre la utilización de una prueba que es el ultrasonido endoscópico para determinar el cálculo del cáncer gástrico por el TNM, ¿no? Es una revisión de metaanálisis que me sirve para ver cuánto puede predecir la endoscopía de ultrasonido y la categorización del cáncer, en qué estadio puede estar para decidir tratamiento o pronóstico. La que sigue, por favor. Y estas son las posibilidades. Bueno, este es el esquema de todas las de los estudios que esta revisión de metaanálisis ha realizado para poder hacer sus conclusiones. Y aquí lo que nosotros vemos es que la sensibilidad de la prueba calculada para 95%, que es la condición ideal de una prueba, se ha dado no de manera similar en todas, y eso nos sirve para ver cuáles serían los mejores resultados obtenidos en cada una de las investigaciones. Y allí concluyen que el promedio de la sensibilidad de este tipo de pruebas ha sido 82%, que nosotros vemos al final. Al final, este es el promedio, exactamente, este es el promedio, y el intervalo de confianza va entre 0,78 y 0,86. Realmente una prueba diagnóstica para usarla como screening, o sea, para buscar enfermedad en una población general, pues tiene que tener sobre el 90 a 95%. Pero una prueba que me da 82% de promedio es aceptable para diagnóstico. Tiene alta probabilidad de que la persona tenga realmente la enfermedad. Y si nosotros vemos allí, hay variaciones grandes en los estudios que se han realizado. Creo que el más bajo es, a ver si no me equivoco, Peng, que estaba en 1996 casi de arriba para abajo como al 60%, que es 0,63. Y hay alguna como la que está como en el sexto o séptimo, que es Saito, que tiene una sensibilidad de 100%. Sin embargo, tiene un rango de la intervalo de confianza entre 0,79 a 1. Pero son pruebas, son resultados de las pruebas de la endoscopía ultrasónica para obtener el resultado. Y la especificidad esperada es de 95%. Y
Y nosotros tenemos el resultado final en 96%. Ustedes ven al final de la especificidad está en 96%. Entonces, mirando estos dos resultados en este metaanálisis, pues esta prueba podría servir más como una prueba para descartar la enfermedad más que para diagnosticar la enfermedad, porque una prueba altamente específica sirve de confirmación más que de diagnóstico, screening para diagnóstico. Por lo tanto, si yo voy a hacer o tomar la decisión de hacer esta prueba de ultrasonido gástrico endoscópico, haría para descartar o confirmar totalmente la enfermedad. Aquí, si tengo una especificidad de 96%, pues me servirá para realmente encontrar a los verdaderos negativos. Y esa es la función que en este punto debe tener una prueba altamente específica. La que sigue, por favor. Y otra mediciones que nosotros tenemos de las derivadas de las pruebas diagnósticas, que finalmente utilizamos las probabilidades para esto, es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo básicamente representa la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad cuando se ha obtenido un resultado positivo. Y ustedes están viendo, cuando se ha obtenido un resultado positivo, igual una probabilidad condicional. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos aquí que un paciente que tiene un resultado positivo, tendríamos que ver qué tan probable es que esté realmente enfermo. La que sigue, por favor. Allí. Si nosotros vemos allí, el valor predictivo positivo de una prueba diagnóstica, si bien es cierto, utiliza el mismo formato de la tabla tetracórica, sin embargo, para el cálculo del valor predictivo positivo y valor predictivo negativo es hacia el cálculo hacia el lado derecho. Valor predictivo positivo es verdadero positivo entre el verdadero positivo más la suma del falso positivo. Eso quiere decir A entre A más B, considerando A el casillero 1, B el casillero 2, C el casillero 3 y D el casillero 4. ¿Ok? Entonces, nuestro cálculo de valor predictivo positivo estaría hacia la derecha. Valor predictivo positivo entre valor predictivo positivo más falso positivo. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Exactamente cómo se calcula la incidencia de los expuestos. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí nosotros lo que queremos incidir es en el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de que un paciente que no tiene enfermedad al obtenerse un resultado negativo. O sea, si nosotros vemos allí, es la misma circunstancia, pero, como les decía, exacto, el valor predictivo negativo se calcula dividiendo el dato que está en el casillero D, verdadero o negativo, entre
la suma del casillero C más D, que es falso negativo, más verdadero negativo. Y ahí se obtiene el valor la probabilidad del valor predictivo negativo. Eso quiere decir en general que una prueba me va a confirmar realmente o me va a decir qué probabilidad hay de que un paciente no tenga la enfermedad cuando tiene un resultado negativo. Es como lo que a mí me pasó, ¿no? Allí realmente era un falso negativo, por lo tanto, la probabilidad de que yo no tenga la enfermedad era bastante alta. Sin embargo, hasta que no salieron las pruebas confirmatorias, yo no podía tener esa certeza, ¿ok? Pero esa era mi expectativa, de que yo esté dentro de los falsos negativos, o perdón, de los falsos positivos, ¿ok? Y yo esperaba realmente que fuera eso, porque, bueno, si hubiera sido lo contrario, ahora estuviera en una condición diferente. Ok, vamos con la que sigue. Hay una circunstancia en la cual nosotros debemos realmente manejar la prevalencia y los valores predictivos. Porque como les dije al mencionar lo del teorema de Bayes, y cuando empezamos a hablar sobre sensibilidad y especificidad, una de las cosas que mencioné era que en una población que tiene alta prevalencia de la enfermedad, pues es fácil encontrar a los verdaderos positivos. Pero en una población donde tiene baja prevalencia, allí las cosas son más difíciles. Y nosotros podemos ver aquí, con una prevalencia de 1%, y tendremos igual la tabla tetracórica, un resultado positivo sería que 99% estarían enfermos, 495 no estarían enfermos, pero sí tendrían prueba positiva, y 594 serían el total de los que obtendrían prueba positiva si nosotros utilizamos 10,000 personas en total, ¿no? Con 1% es 100 enfermos y una prueba, un 1% negativo, y eso sería el cálculo. Y si utilizamos el 5%, pues nosotros tendremos 500 enfermos y la distribución sería la que ustedes ven allí. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Una sensibilidad de 99% y una especificidad de 95%. Si nosotros hacemos los cálculos allí, pues ese sería mi resultado. ¿Y para qué me sirve esto? Lo que yo trataría de entender es, si yo tengo una prueba altamente sensible y altamente específica, pues yo la podría utilizar indistintamente cuando haya en una población poca o muy poca prevalencia. Sin embargo, cuando la prevalencia es mucho más alta, pues
los valores varían y en tanto más baja sea la prevalencia, menos probabilidad tengo yo de encontrar los casos. Y esa circunstancia es la que uno tiene que valorar cuando hace el cálculo de los valores predictivos, tanto positivo como negativo. La que sigue, por favor, porque si ustedes ahí se están dando cuenta, exacto. Si yo tengo el cálculo de valor predictivo positivo siendo la sensibilidad de 99%, pues yo voy a tener solamente un 17% de predicción de enfermedad. Y si la prevalencia sube a 5%, pues entonces yo tendré 51%. Eso quiere decir que mientras más alta sea la prevalencia, confirma lo que habíamos dicho. El valor predictivo será mayor. ¿Ok? Entonces, una prueba diagnóstica, sea cual sea, en una prevalencia baja, pues tendrá muy poca probabilidad de predecir la enfermedad. La que sigue. La que sigue para que salgan las líneas. Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que la prevalencia va a jugar un papel muy decisor cuando nosotros tengamos que utilizar las pruebas diagnósticas, porque a mayor prevalencia, como ustedes ven, el valor predictivo es mucho más alto. Entonces, tenemos que tener en cuenta justamente esta imagen cuando nosotros hagamos interpretación de pruebas, ¿ok? Y esas interpretación de pruebas, pues van a poder definir o ayudar en los diagnósticos en tanto mayor sea la prevalencia. Sin embargo, cuando la prevalencia es baja, el valor predictivo negativo también puede utilizarse para descartar la enfermedad. La que sigue. Y eso es un poco lo que se hace con las curvas ROC. Es una manera de interpretar los puntos de corte que nosotros tendríamos cuando se utilizan las pruebas diagnósticas. Y aquí nosotros vemos que algunas pruebas diagnósticas que dan resultados cuantitativos con los cuales se establecen los puntos de corte y se hace el cálculo tanto de la sensibilidad y especificidad con las intersecciones que nosotros tengamos. Sin embargo, realmente podrían tomarse puntos de corte diferentes. Si ustedes saben que todas las pruebas diagnósticas tienen puntos de corte, todas sin excepción, y nosotros nos basamos justamente en eso para poder definir si tiene o no tiene un resultado positivo o negativo. Entonces, estos puntos de corte para la sensibilidad y especificidad son indispensables que nosotros sepamos interpretarlos y analizarlos. La que sigue, por favor. Y aquí nosotros vemos un diagrama para las concentraciones de CK aquí. Y 16 horas después, con los síntomas en 70 sujetos que fueron a la emergencia con un dolor de pecho, ¿no? Entonces,
Se hacen las pruebas justamente para poder decidir o para poder identificar a pacientes que tengan o no tengan la posibilidad de estar desarrollando un infarto en miocardio, ¿no? Y entonces allí estamos viendo que los pacientes que tienen alta concentración del, 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 de la enzima que nosotros estamos evaluando, pues son los que están sobre la concentración que ustedes ven eh, en, en la parte superior, sobre 12, ¿no? Y allí vemos que pues se diagnostica como un infarto miocardio. Las que están entre 6 y 10 y 12, pues están inciertos. Pero si ustedes ven a la altura de entre el 6 y 12, hay unos que están hacia la derecha, que son 2 puntos. Esos dos estarían como positivos, pero están en el área límite, que podrían ser falsos positivos o falsos negativos. ¿Ok? Y los de abajo son totalmente descartados. O sea, son realmente la prueba de realmente ha determinado que no tienen un infarto en miocardio y que se pueden descartar. ¿Ok? Que puedan decir, no, este paciente pues no tiene un infarto. Y eso es un ejemplo de cómo es que las pruebas diagnósticas nos sirven para poder decidir tratamientos, en este caso para infarto miocardio. Un paciente que viene con un CPK alto, pues tiene la probabilidad de poder entrar actualmente a hacer una trombolisis y puede el paciente inmediatamente deshacer el coágulo que está obstruyendo la arteria y puede mejorar al día siguiente, estar mejor. Le deshacen el coágulo y en horas ya está mejor. Lo mismo que pasa para los infartos cerebrales. Lo mismo. Es el tiempo y las pruebas que ayudan realmente a la decisión inmediata, y sin esa prueba, sin la posibilidad de interpretar las pruebas de manera correcta, no podrían realizar los tratamientos porque tienen una ventana de máximo de 4 horas post el evento para poder revertirlo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso en stroke, pero en infarto miocardio tienen un poquito más de tiempo. Sin embargo, esto es la aplicación muy importante de este tipo de probabilidades. La que sigue, por favor. Y eso es lo que igual la misma imagen, sin embargo, que aquí le estamos dando el ángulo de la sensibilidad y poder trazar una línea para ver dónde está el rango de los falsos positivos, que es el complemento de la especificidad, y eso está para los distintos puntos de corte. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos hacia arriba los verdaderos positivos y hacia abajo los verdaderos negativos, pero la línea que está trazada en el centro es donde se van a acumular tanto los falsos positivos como los falsos negativos. La que sigue, por favor. Bueno, este es un índice que se utiliza cuando uno hace los cálculos para ver la concordancia entre las mediciones, ¿no? Y yo ahora no les he hecho realmente no les he puesto ninguna fórmula adicional de cálculos de lo que puedan hacer, porque aquí creo que lo más importante que entendí era que ustedes querían ver un poco las aplicaciones que podrían tener
los cálculos, tanto de probabilidades y con la derivación para las pruebas de sensibilidad y especificidad y el entendimiento que hay en esa circunstancia. La que sigue, por favor. Eso es una fórmula que utiliza. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender como utilidad de las pruebas diagnósticas? Que van a haber pruebas que se van a utilizar como tamizaje y pruebas que se van a tener que usar como diagnósticas y pruebas sumamente específicas para descarte. ¿Ok? Y entonces, si nosotros vemos, hay la posibilidad de tener pruebas de screening o de tamizaje. Se hace eso para VIH, se estaba haciendo para COVID, se hace para el banco de sangre, por ejemplo, donde se investigan se hacen 7 tipos de pruebas para elegir o para discriminar todas aquellas muestras o sangre, paquetes de sangre o bolsas de sangre que están, o pacientes que o personas que van a donar, de que tengo que tener la certeza o la mayor certeza posible de que sean negativas, porque nosotros no tenemos 100% de certeza, tenemos la probabilidad de que tenemos que tener una alta probabilidad de que las personas que donen sangre pues estén sanas. Pero sin embargo tenemos periodos de ventana para varias de las enfermedades que se hacen, VIH, HTLV1, se hace para sífilis y otras más. Entonces, en ese sentido, estas pruebas de tamizaje, que son las que se utilizan o se definen como pruebas, una evaluación de personas asintomáticas con la finalidad de clasificarlas como posibles o no de tener la enfermedad. ¿Ok? En el caso de banco de sangre, no es con el objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad de la enfermedad entre las personas investigadas, sino con la finalidad de elegir o tener la certeza de que la sangre que estamos poniendo tenga alta probabilidad de no contagiar ninguna enfermedad que pueda tener el donador. Y en los otros casos, como cuando uno busca un tamizaje general, como las personas que se hacen pruebas de VIH como control, o pruebas de glicemia como control, en un control médico ocupacional o en un control médico anual, entonces se hacen con la idea de buscar o enfermos o descartar definitivamente los enfermos. Y en ese sentido, las pruebas de screening son las pruebas que tienen más alta sensibilidad, porque la idea o la función en este caso de las pruebas es encontrar a todos los posibles casos. Mientras mayor sensibilidad tenga, mejor será una prueba que pueda usar para screening o tamizaje. Una prueba que tenga 85 o 90% de sensibilidad no sería muy conveniente para utilizarla para eso. Por eso es que las pruebas, por ejemplo, para el banco de sangre, son las más altamente sensibles y sobre todo las que son de última generación. Entonces, cumple la función, ¿ok? Y el objetivo que está ahí, que es el tamizaje para reducir la morbilidad y mortalidad, perfecto. En la época de COVID que nosotros estuvimos, a todo el mundo nos hacían pruebas. O sea, tú querías viajar, pruebas. Si tenías prueba positiva, pues no viajabas. ¿Cuál era la finalidad?
reducir la morbilidad, evitar los contagios, reducir la mortalidad. Esa era la función de la prueba en esas circunstancias. Y así hemos estado durante varios años. Ahora, por ejemplo, ya no te hacen pruebas de tamizaje de COVID. Ahora, ¿qué te hacen? Prueba para diagnóstico de COVID. Han cambiado las circunstancias, ya no se hace a todas, más bien se hace para tratar de identificar entre que si es COVID, si es influenza o si es una simple gripe. ¿Ok? Entonces, cambian las circunstancias de la utilidad de las pruebas de acuerdo al contexto epidemiológico o de acuerdo a la situación para la cual se está utilizando. Ok, vamos con la siguiente. Y creo que ya vamos por ahí terminando. Y esto es un poco las condiciones por las cuales uno utiliza una prueba de tamizaje, ¿no? Si nosotros vemos la aparición biológica, no necesariamente se da en el mismo momento que está siendo diagnosticado o cuando el paciente está enfermo. Entonces hay un espacio de tiempo entre la aparición biológica, el momento de diagnóstico de la enfermedad, el momento de diagnóstico, el momento de aparición de la enfermedad severa y la muerte. En ese sentido, nosotros tenemos, si utilizamos esto como el COVID, pues tendremos aquí que un paciente tenía la sintomatología o primero ni siquiera sentía un poco de sintomatología ni malestar. Antes nos medían la temperatura, cómo estaba, y la temperatura era un signo casi patognomónico. Decían, este es COVID, este es COVID. Sin embargo, no necesariamente era COVID. Por lo tanto, te medían la temperatura y luego te hacían la prueba, que es en el momento A, estabas con malestar, estabas con alguna sintomatología inespecífica, luego tenías el momento del diagnóstico, en el momento B, y luego aparecía la enfermedad y finalmente, bueno, en algunas circunstancias hasta la muerte. Y si nosotros vemos en el otro, en la segunda, nosotros teníamos un momento de aparición biológica, corría un poco cercano hacia la A, el momento de diagnóstico, y el momento C y el momento D estaban espaciados. Sin embargo, aquí no había un efecto de tamizaje. ¿Ok? Entonces, los momentos de utilizar el tamizaje también están definidos por los tiempos de aparición de la sintomatología y aparición de la enfermedad como tal. Entonces, mientras uno más posterga la prueba, porque hay una distancia grande entre la aparición biológica y el desarrollo de la enfermedad. Eso cuando ocurre, por ejemplo, eso ocurre en el caso de VIH, ¿no? Entonces me contagié, pero tengo un tiempo, me puedo hacer una prueba en el momento B, en la tercera condición, por ejemplo, en la tercera condición, yo me hago una prueba, pero me puede salir negativa, ¿no? Me sale negativa. Y entonces yo confío, sigo, nunca me doy cuenta de que estoy enfermo hasta cuando la sintomatología aparece, pero ya es bastante tarde para tratamiento. Y postergan y me da el desarrollo de la enfermedad y puedo finalmente morir. Por eso es que cuando hay un accidente punzocortante
y uno no sabe si la persona fuente tiene o no tiene VIH, tiene o no tiene hepatitis, tanto B, no la C ni la D, bueno, A no hay problema porque hay vacuna. Bueno, la B también hay vacuna, pero si uno no sabe, entonces, sobre todo por el VIH, a uno apenas se ha hecho el pinchazo, le hacen la prueba basal. Y luego, inmediatamente, dan tratamiento preventivo, no esperando que avance hasta el momento de diagnóstico, no, porque ya no habría posibilidad. O sea, en estas circunstancias, uno, dependiendo de la enfermedad, uno tiene que utilizar las pruebas diagnósticas de manera tal que se haga realmente eh, una, una un oportuno tratamiento para evitar la aparición de la enfermedad que finalmente va a causar la muerte. Porque a lo largo del tiempo, sea más tarde o más temprano un VIH, finalmente termina en muerte. Felizmente ahora han avanzado mucho las investigaciones respecto al tratamiento de virus, donde se prolonga mucho la enfermedad, pero un paciente con VIH no se cura. El virus no muere, se retrasa, se retrasa, se retrasa. Es un virus lento, pero lento avanza. Uno puede retrasarlo, detenerlo, pero no lo mata. No se mata a este virus. ¿Ok? Y tampoco se controla. Porque si se controlara, pues ahora ya tuviéramos vacunas, pero no tenemos aún vacuna. Gracias a Dios que con COVID hemos logrado tener alguna vacuna y la enfermedad la hemos podido controlar. Ok, vamos con la siguiente. Bueno, y creo que esa era la última respecto a las pruebas diagnósticas. No sé realmente si ha cumplido las expectativas. Yo tenía en mente no hacer una clase como se hace cuando uno estudia bioestadística, porque en ese sentido es mucho cálculo, mucho cálculo. Sin embargo, creo que si ustedes ya han estudiado estadística y están con ideas de hacer investigación, hay mucho que ustedes tienen que aprender a interpretar. Y en ese sentido es que he puesto el énfasis en eso, porque eran algunos datos de probabilidades, pero enlazados hacia la parte de pruebas diagnósticas. Y si hay algo que queda pendiente o algo que quisieran, por favor me lo dicen. Vemos cómo incluso podemos subsanar algo si es que ustedes tienen expectativas de otra forma de lo que ustedes esperaban por esta charla. A ver, los escucho.